Bueno, tenemos el siguiente circuito en el que nos piden el voltaje Vx, el voltaje que cae en esta resistencia. Y nos están pidiendo que lo resolvamos con el método de transformación de fuentes. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver y lo primero que puedo ver aquí es que esto de aquí es una fuente que puedo transformar. ¿Ya? De aquí a acá, ¿no? Y también puedo decir que estas resistencias están en paralelo o están en serie, o no están en nada. No estaría en nada, ingeniero. ¿Perdón? No estarían en nada, porque no... Es que de hecho sí estarían porque no están en paralelo porque este punto no es igual a este punto y este punto no es igual a este punto, pero sí están en serie porque como yo les había enseñado anteriormente, la corriente que pasa por la resistencia que está aquí es la misma corriente que pasa por la otra resistencia. O como yo les había explicado también que cuando esto está en serie lo puedes escribir al revés. Entonces, si esta parte de acá la escribo al revés, va a tener usted así, un ohmio, intercambiemos esta con esta porque están en serie, 2 ohmios, y la fuente estaría acá, ¿no? Entonces, como usted se puede dar cuenta, están en serie, ¿no? Entonces, vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a transformar esta fuente de voltaje en una fuente de corriente, y estas dos resistencias las vamos a unir en una sola resistencia porque están en serie. ¿Entendido que están en serie estas dos de aquí? Si está entendido, escriban sí. Si no, aquí el micrófono y pregunte. Ya. Esta equivale a esta, ¿no? Y de aquí voy a copiar el resto, ¿no? De aquí sigue una fuente de más menos 4. Aquí sigue una resistencia de 2. Una resistencia de 6. Una fuente de corriente de menos 2A. Y esta resistencia que está aquí abajo, ya dijimos que están en serie, sería 3 ohms. Y mi fuente más menos hasta acá, ¿no? Ya, listo, ya tenemos resuelto el circuito. Solo nos falta poner los valores de estos dos de aquí. Ahora, el sentido de la flecha. ¿Cuál es el sentido de la flecha? ¿Para arriba, para abajo? Lo que usted va a usar es la imaginación. Ya. Ahora, mire, dése cuenta, ¿no? Esta fuente que está aquí, ¿para dónde estaría la flecha? La flecha estaría en el sentido del más, si lo transformáramos en fuente de corriente, ¿no? La flecha estaría así, ¿no? Es lógico, ¿no? El más está por acá, la corriente está por acá, entonces está así, ¿no? Esa fuente de corriente estaría así. Pero si tú la regresas, así te vas a dar cuenta que está para arriba. O si no lo quiere ver con fuente de corriente, hágalo de esta manera, mira. Menos más. Esta es esta, ¿no? Entonces, como ambas están en serie, esta está en serie con esta, tú podrías poner
Mire, mire cómo la voy moviendo, ¿no? Sin perder el sentido. Esta aquí. Y la resistencia que estaba ahí abajo. La resistencia que estaba aquí. La puede cambiar y la puede poner acá. Se da cuenta que se ha respetado la forma, ¿no? Igual siguen estando en serie como que estuvieran acá, ¿no? Pero lo he intercambiado, ¿no? Esta que está aquí, la he puesto acá, ¿ya? Y la fuente que está así, la he movido y la he dejado acá, ¿no? Y así se parece a lo que vimos en la clase anterior, ¿sí se da cuenta? Y si está así, el más para arriba, ¿para dónde va a poner la fuente de corriente? La va a poner para arriba, ¿ya? No le digo que mañana en el examen use papelitos, ¿no? Estos papelitos, sino que se los estoy haciendo para que usted lo imagine, ¿no? Para que usted imagine, ¿para dónde va la flecha aquí? ¿Arriba o para abajo? No, no, no sé, entonces en su mente hace esto, ¿no? Si está aquí, yo sé que es para arriba. Y ahí está para arriba. ¿Listo? ¿Entendido? Si está entendido, escribo OK. Vamos, necesitamos la fuente de corriente. Es B para R, ¿no? B vale 12, R vale 6, la fuente de corriente vale 2 amperios. Ahora, este 6 es el mismo 6 que está acá. ¿Ya? Listo, ya tenemos ya el circuito equivalente de eso. Ahora, démonos cuenta de algo. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Alguna cosilla que podamos hacer aquí? Mire estas dos resistencias. ¿Qué me puede decir de ellas dos? En paralelo. Están en paralelo, muy bien. Porque como usted, si no lo ve, alguien no lo ve, es este punto, obviamente es igual a este punto. Usted sigue, ¿no? Así no llego a este punto sin chocarme con nadie. Y este punto es este punto, ¿no? Entonces ambas están en paralelo, muy bien. Y adicional de hacer el paralelo a eso, puedo hacer ¿qué? Acá abajo. Una transformación de fuente, si se da cuenta. Una transformación de fuentes aquí abajo. Eso puedo decir también. Vamos a hacer las dos cosas, ¿no? 2 paralelo con 6 vamos a sacar 12 octavos, ¿no? La cuarta 3 y la cuarta 2. ¿Sí, no? 4 por 3 12, 4 por 2 8. Sería 3 medias, que eso sería 1.5. Vamos. Ya. Ese sería el paralelo de estas dos. Entonces borramos una. Esta o la de acá. Cualquier lado podemos borrar. Y le ponemos el resultado aquí, ¿no? 1.5. Y hay que hacer la transformación de fuente aquí abajo. Ya. Entonces voy a coger otra hoja. Es el circuito que me importa. Y ya sabemos que le vamos a dibujar aquí una fuente de corriente hacia arriba de 2 amperios. Una resistencia de 1.5 ohms. Seguimos, acá arriba hay una fuente de voltaje más o menos 4. Seguimos por acá. Ya de este punto, mire, aquí en este punto tenemos que irnos por abajo. A este punto que está acá, que viene todo lo que vamos a analizar. Y aquí no hay una resistencia de algo. Sí, la de 2, mire. Mire, esta resistencia de 2 no la he copiado acá. Ya, esta que está aquí. Esta y esta. Ya. Entonces, continuamos, ¿no? Seguimos por acá a la resistencia de 2.
Mire que estamos copiando todo, ¿no? Esta fuente, la resistencia que quedó aquí de 1.5 viene por aquí, se divide por acá abajo, resistencia de 2, se divide por acá abajo este punto donde está la transformación que vamos a hacer. De aquí sube con una resistencia de 6 y de aquí para acá hay una fuente que apunta para arriba, pero le dice que es menos 2 amperios. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la transformación de fuentes aquí abajo. Entonces, como el más está para acá, en este sentido, usted va a transformar esto así, ¿no? Resistencia en paralelo con la fuente de corriente. La fuente de corriente en este sentido porque el más va para acá. Esta resistencia es de 3. Y la fuente de corriente sería voltaje para resistencia. El voltaje es 2, la resistencia es 3 y me queda 2 tercios. ¿Cuánto es eso? 5.18, 0.66. ¿Sí o no? Sí, Ya. 0.6666. Entonces pongamos 0.6667. 0.667 amperios. Ya. Ya tenemos nuestro circuito equivalente. Hasta aquí. Ya, hasta aquí está entendido. Si está entendido, escriba así. Caso contrario, active el micrófono y pregunte. Bueno, ¿qué más podemos hacer aquí? Mire, paralelo. esta con esta de aquí. ¿En qué están? Paralelo. Paralelo, muy bien. Vamos sacando el paralelo. 2 paralelo con 3. Eso es igual a 2 por 3, 2 más 3. Eso es igual a 6 para 5. 1 punto, ¿cuánto es eso? 1.2. Muchas gracias. 1.2 ohm. Ya, entonces en lugar de poner estas dos aquí, en el siguiente circuito, usted no va a tachar en la lección lo que voy a hacer, sino que yo lo hago para no dibujar otra vez todo esto. Ya no iría esta. Y este de aquí, que valía 2, ahora vale 1.2. ¿No? Este de aquí ya se fue. Ya. Y usted se ha dado cuenta que en todo este momento, como me piden el voltaje aquí, nunca he tocado la de 6. No la toco. Porque la de 6 desde el inicio, no se fue. Acá está la hoja, ¿no? Desde el inicio me pedían el voltaje aquí, ¿no? Lo recalco, ¿no? Nunca tocar hasta el final y tratar de llegar hasta el final sin tocar esto, sin hacer la serie, ni paralelo, ni nada. Entonces, esta es la resistencia donde me piden el más menos de X que necesito. Bueno, entonces, ahora que yo tengo esto de aquí, mire cómo tengo esta malla. Es como que tengo esta malla principal y de aquí se sale una fuente de corriente, malla principal, y de aquí se sale una fuente de corriente. Ya. Pero yo podría hacer aquí, hago un corte, y acá hago otro corte, y esto de aquí podría transformarlo como una fuente de voltaje. ¿Ya? Al transformar como una fuente de voltaje, voy a tener la fuente de voltaje y la resistencia en serie. ¿Ya? Este punto que está aquí es este punto que está aquí. Y este punto que está acá es el punto que está acá. Esto va a ser el resultado de la transformación de esto. Esta resistencia es 1.5. Como la fuente apunta para arriba, va a ser más arriba, menos abajo. Ahora necesito el voltaje, la fuente de voltaje. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces ese voltaje va a ser la corriente que vale 2 por la resistencia que vale 1.5 y eso va a ser 3 voltios.
3 voltios, ya tengo esta parte que está aquí. Ahora, esta resistencia que está aquí, de pronto ahorita usted no lo ve que se puede hacer una transformación de corriente. ¿Ya? Pero esa resistencia que está dibujada ahí, usted la puede trasladar abajo sin perder su forma de cómo está conectada. Bueno, necesitamos un papelito más grande. Así más o menos. Ya mire, se la voy a dibujar. Esta resistencia que está aquí, 1.2. Ya, es esta, ¿no? ¿Sí o no? Ahí estamos, ¿no? Entonces, ahí está, igualito, no le hemos hecho nada. Pero usted la puede bajar así. ¿Por qué? Porque sigue conectado a este mismo cable que está acá. ¿Sí se da cuenta? Quiero que lo imagine. Mire, esta resistencia que está aquí está conectada a este cable y a este cable. Y esta resistencia que está aquí, si yo la desplazo, esa resistencia, si yo la desplazo para abajo, sigue conectado a esos mismos cables, ¿sí se da cuenta? Ya, entonces, haga de cuenta que usted la puede dibujar acá. Ya, la puede dibujar más abajo, porque sigue conectado, la que borré está conectado a este punto y a este punto. Y la que dibujé está conectada a este punto y a este mismo punto, ¿sí se da cuenta? Y aquí sí se puede dar usted cuenta que esto, ¿qué puedo hacer con esto? Una transformación de fuente. ¿Sí lo ve? Si vieron eso, escribo OK. Si no, pregunta, no sé. Entonces, como voy a hacer la transformación de fuente, viene esto de aquí así. Miren, estos están en paralelo, entonces usted tiene que copiar así una resistencia en serie. Y eso que a lo mejor, como está así, usted no lo ve. Ya, pero hagámoslo así. Ya. Mira, como la fuente se está apuntando para arriba, el más está acá y el menos está aquí, ¿sí o no? Y aquí sí se ve que esta fuente está en paralelo con esta resistencia y ahora la resistencia tiene que estar en serie. Esto de aquí va a valer 1.2 ohms. Ya, y este voltaje que está aquí va a ser el, esta corriente por esta resistencia. Eso sí, déjame ponerlo bien, ¿no? Voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Ya, ahora sí, que ya lo vio, venimos así y decimos 0.667 multiplicado por la resistencia que vale 1.2. ¿Cuánto le da eso? 0.80. Ya, gracias, 0.80. Bien, entonces esta fuente que está aquí vale 0.80. Ya listo, ya he transformado lo de acá, he transformado lo de acá abajo. ¿Quién me toca dibujar? Esa fuente de 4 que está arriba. Ya, ahí está la fuente de 4. Esta resistencia de 4, mire, de la de 4 se divide, ¿no?
Una línea para abajo y una línea para acá, ¿no? La línea para abajo va con una resistencia de 6. ¿A dónde toca esa resistencia de 6? Toca a este punto, ¿no? Este nodo. Y este nodo es este que está acá, ¿no? Entonces tengo que unirla aquí. ¿Ya? De aquí, esta línea que está por acá, vamos con la fuente de 2. De menos 2, ¿no? Y eso viene y toca el mismo punto que está acá, ¿no? Continuamos. La de 4 toca el punto de acá, ¿no? Este punto que era aquí de la transformación. ¿Ya? Y este punto que está aquí, que es el mismo punto que está aquí, porque todos estos son mismos puntos, tocan a la parte de la transformación. Aquí sube así, un poquito sube, y se viene y toca acá. ¿Ya? Hasta ahí, si se ha entendido hasta ahí, escriba así, caso contrario, active el micrófono y pregunte. Bueno, como estamos hasta aquí, tenemos que darnos cuenta de algunas cosas. Estas fuentes están en serie. Ya, para que lo podamos ver con claridad, usted esto lo va a hacer en su mente. Más o menos, ¿ya? Aquí está la fuente más menos 8. Si ve que el más está adelante, si usted lo conduce por aquí, va a estar acá. Si se da cuenta, va a estar así, ¿no? Más arriba y menos abajo. Entonces la de 8 estaría ya no dibujada acá, sino que yo la puedo dibujar aquí como más menos 8 voltios. No, 0.8 es esto, perdón. 0.80 me dijeron, ¿no? Voltios. ¿Ya? Si ve que esta de aquí va con el más para arriba. Y si no lo vio, imagínelo así, ¿no? Mire que estoy dibujando con el más para la derecha. Y me doy cuenta que es un carrito. Que maneja así. Y ya. Y aquí ya llega para... Aquí ya le toca estar así por arriba, ¿no? Ya. La que está acá arriba, a pesar de estar para la derecha, y usted como dice, ah, como las que me dan para la derecha me dan para arriba, no, no, imagínelo. Mire, que está aquí para la derecha el más, ¿no? Igualito, ¿no? Pongámoslo ahí. E imagine que es un carrito, ¿no? Entonces usted viene con el carrito así, y mire que el más le dio para abajo, ¿sí o no? Se mete aquí, el más le da para abajo. Entonces, el más le da para abajo. ¿Ya? Con 4 voltios. ¿Quiénes ganan? ¿Las que tienen el más para arriba o las que tienen el más para abajo? La que tiene el más para abajo. Muy bien, señorita. ¿Con cuánto gana? 0.20. Ajá, con 0.20, porque si no lo vieron, estas dos, si usted quiere unir estas dos, se le va a hacer una sola que tiene el más para arriba con 3.8. Estas dos unidas. Y entre esta y esta, obviamente, ¿quién gana? La que tiene el más para abajo. Y la señorita cogió 4 menos 3.8, 0.20, ¿no? 0.2. Entonces, toda esta fuente que está aquí, usted la va a poder escribir como una sola fuente más menos 0.2. ¿Ya? ¿Hasta aquí está entendido? Si está entendido, escriba OK. Profe, no es menos más. Ah, sí, lo vi, déjeme ver. Ah, sí, lo copié mal. Abajo es el más y arriba es el menos. Gracias. Es que me emocioné al ver que un estudiante lo resolvió, pues, haciendo el ejemplo, ¿no? Eso es lo que me gusta, que ustedes que a ustedes les quede. Ya, entonces el más abajo y el menos arriba. Listo. Entonces, estas dos resistencias también están en serie. ¿Ya? Porque podemos hacer el jueguito otra vez, ¿no? Que si esta resistencia está aquí, es lo mismo que si esté acá
y este por acá, ¿no? Entonces estas resistencias están en serie, la de 1.5 y la de 1.2, y esto me la podría poner como una sola resistencia de 2.7. 2.7 ohms, ¿ya? Y ya no está ni esta, ¿no? Están líneas, ¿no? Son líneas esto, ¿no? Porque no es que se va a abrir el circuito, son líneas. ¿Ya? Y de la de aquí, mire, de la resistencia que está aquí, que ahora esta ya desapareció, ya es una línea. ¿Ya? Porque aquí puse el valor total, ya no de 1.5, sino de 2.7. Mire lo que pasa después de esta resistencia de 2.7. Sigue, 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 hasta llegar a mi resistencia que no toco, ¿no? Sigo, 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 hasta llegar a mi resistencia de 6. ¿Ya? Y de aquí sigue para la fuente de corriente de -2. Bajo. Entonces aquí se une aquí. Y mire, esto es un cable, ¿no? ¿Y para qué uno va a estar dibujando todo el cable por acá abajo si igual llegas así directamente? ¿Sí me entiendes? Eso es como que esto es como que aquí esté un cableado y aquí está el mueble de tu casa, ¿no? Un mueble aquí grandote, necesita la gente. Y tú dices, tengo que pasar el cable alrededor del mueble porque no voy a pasarlo por aquí. Pero si ya quitan el mueble, ya para qué haces todo este cableado. Ya de una vez cableas así nomás. Si ya no está puedes hacerlo así, es lo mismo, ¿no? Y ahora usted puede ver que este circuito se ha hecho mucho más pequeño, ¿no? Ya. ¿Qué podemos seguir haciendo aquí? Corto aquí, corto acá. Transformación de fuentes. Entonces, esta fuente que está aquí apunta para abajo con 0.2. Perdón. Apunta para abajo, no hemos calculado el valor. Apunta para abajo y esta resistencia que está en serie va a estar en paralelo. 2.7. Resistencia para abajo y la resistencia que está en serie va en paralelo. Ahora, tenemos que calcular esa fuente de corriente. Nosotros sabemos que esa fuente de corriente va a ser igual a voltaje para resistencia y eso sería 0.2 dividido para 2.7. ¿Cuánto le da eso? 0.07. 0.07. Ya, entonces esto de aquí sería 0.07 amperios. Ya, y de aquí sigue la resistencia que no toco. La resistencia de 6. Y esta fuente de corriente de -2. Ahora, quiero que quede algo claro. Y de pronto no le ha quedado, no nos ha quedado claro o algo así. Mire, cuando usted tiene una fuente de corriente, o de voltaje, perdón, con 5 voltios, ¿ya? Esto es lo mismo, igualito, como que si usted tuviera esto. ¿Ya? Si usted le cambia la posición, le cambia el signo. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Si algún día usted le da un ejercicio así, usted puede escribirlo de esta manera. ¿Ya? Porque es más fácil trabajar con números positivos. ¿Ya? Por lo tanto, si a usted le dan así, -10 amperios, usted puede escribirla como una fuente que apunte para abajo con 10. ¿Ya? O si le dan una fuente que apunta para abajo con -7 amperios, es lo mismo como que usted la dibuje para arriba con el signo cambiado, con 7 amperios.
Es como los vectores, ¿se acuerdan? Es como cuando usted tenía vectores y ustedes decían fuerza igual menos 50 newtons. ¿Qué quiere decir fuerza igual menos 50 newtons? Quiere decir, esto quiere decir que la fuerza estaba para acá con 50 newtons. ¿Está claro? Eso es lo que habíamos visto en física. Ahora, para facilidad mía y para, yo lo puedo trabajar con signo menos y todo eso, pero para que a usted le quede más claro y sea más fácil el análisis, yo le propongo cambiar esta fuente que apunta para arriba, haciéndola que apunte para abajo con 2 positivos. Ya. Si hasta ahí está entendido, escribo OK. Si no, active el micrófono y pregunte. Bueno, como las 4 cosas que están aquí están en paralelo, esta fuente, todas las 4 están en paralelo, mire. Este punto es este punto, este punto y este punto son los mismos. Este punto es este punto, este punto, este punto son los mismos. Y cuando están en paralelo, usted las puede copiar de la forma que usted quiera, ¿no? Esta de acá acá, esta de acá acá, siempre y cuando se mantengan en paralelo las 4. Entonces voy a copiarlo de otra forma en las que se vean en paralelo las 4, pero que me convenga a mí para analizar. Ya. Yo voy a hacer esto. Voy a copiar la primera, 0.07 amperios. Voy a copiar la otra fuente acá. 2 amperios. Y voy a copiar las otras resistencias acá. Aquí la de 2.7 y aquí la que no toco, la de 6. ¿Ya? Compruebo que todos están en paralelo como estaban acá. Mire, todos están en paralelo. Vamos a ver si es verdad que todos están en paralelo. Este punto es lo mismo que este punto, y es lo mismo que este punto, y es lo mismo que este punto. Sí, son el mismo punto. Este punto es lo mismo que el de acá, y es lo mismo que el de acá, y es lo mismo que el de acá. Sí, siguen estando las 4 en paralelo. Siguen estando las 4 en paralelo, solo que las copié en el orden que... Solo es que las copié en un orden diferente. ¿Para qué copié en este orden diferente? Para que sea fácil analizar lo que viene. Estas dos fuentes que están aquí, las reemplazo por una fuente de cuánto y a dónde apunta esa fuente. Eso vimos en la clase pasada, ¿no? Las dos apuntan para abajo, para abajo. ¿Con cuánto? 2,07. Exacto, 2,07. Muy bien, señor. Eso es todo. Y ahora tengo una resistencia aquí, la resistencia de 2.7 y la resistencia que no toco. ¿Por qué no toco esa resistencia? Porque ahí está el voltaje que me están pidiendo. 6 ohms. Aquí está el más menos Bx. Ese es el que me están pidiendo en el ejercicio. ¿Ya? Ahora, llegamos a este punto sin tocarla. Este es el penúltimo paso. Hasta el penúltimo paso sin tocar. Ahora sí la vamos a tocar para poder encontrar este voltaje. ¿Ya? Miren. Como les digo, ahora las vamos a tocar. Vamos a tocarlas como. Estas dos es que están en paralelo, obviamente, ¿no? Entonces vamos a sacar el paralelo de 2.7 paralelo con 6. Y eso es 2.7 por 6 dividido para 2.7 más 6. Y usted me va a decir ese valor. 1,86. Ya, muchas gracias. 1.86. Listo. Entonces yo tengo aquí una fuente de corriente que apunta para abajo con 2.07 amperios. Y me dicen que la resistencia equivalente de esas dos sale 1.86. Ya. Ahora, ustedes quieren que, ¿se acuerdan cuando vimos resistencia serie paralelo? Dijimos que las resistencias en serie, ¿qué tienen? ¿El mismo qué? ¿Mismo voltaje o misma corriente? Misma corriente. Muy bien, misma corriente.
¿Y las resistencias en paralelo qué tienen? Mismo voltaje. Perfecto, mismo voltaje. Ya, entonces, como estas dos tienen el mismo voltaje, el paralelo que yo saqué entre ellas, que es este, cuando yo encuentre el voltaje de aquí, este voltaje va a ser para esta y para esta. ¿Sí se dan cuenta? Cuando yo encuentre el voltaje en la resistencia de 1.86, voy a tener el voltaje de la resistencia de 2.7 y de la de 6. Y el voltaje de la de 6 es lo que me están pidiendo. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar este voltaje. La corriente aquí, siempre cogemos así, así, pero aquí se ve clarito la flecha de la corriente, mire. La corriente viene así. ¿Ya? Y si la corriente entra así, la corriente tiene que entrar por la resistencia, entra por el más y sale por el menos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces yo voy a encontrar ese voltaje, ¿no? Este voltaje le voy a llamar, mire, es diferente al que está acá, si se da cuenta. Este va más, menos, y este va menos, más. No le vamos a llamar BX, yo le voy a llamar BA. ¿Ya? Porque quiero. BA le ponemos así ya. Entonces yo le pongo aquí. Obviamente BA es igual a I por R. BA es igual al I, que vale 2.07 por el 1,86. ¿Cuánto vale BA? 3,85. 3,85, muy bien. Ya, voltios. Ahora, ya tengo el BA. Ya tengo el voltaje de aquí a acá, pero yo lo tengo así, miren. Yo tengo con esta misma forma de signos, ¿no? Menos arriba, más abajo, esto vale 3,85. ¿Ya? Y acá también tengo el mismo voltaje, ¿no? Menos arriba, más abajo, menos arriba, más abajo, 3,85. ¿Ya? Pero a mí me piden el que está al revés. ¿Sí se da cuenta? Entonces, Bx va a ser igual a menos 3,85. ¿Por qué? Porque yo tengo que así vale 3,85. Es como que si tú mides con el multímetro así, ¿no? Aquí el cable rojo es el multímetro y aquí el negro 3,85. Pero si te piden, si aquí te marca el multímetro 3,85 y haces esto, ¿qué te va a marcar? Menos 3,85. Y esa es la respuesta. Voltios. Ya. En este punto que está aquí vamos a hacerlo de otra forma para ver que llegamos a esto, ¿no? Esto de aquí, esta parte de aquí la vamos a hacer diferente. Bueno, estamos aquí, ¿no? Una vez que estamos aquí, una estudiante dice para hacer una transformación de fuentes aquí y está bien, está muy bien. Con esa forma también va a llegar. Bueno, entonces vamos a hacer la transformación de fuente aquí. Usted va a tener una fuente en serie a una resistencia. ¿Cuál es esa resistencia? Es la resistencia de 2.7. ¿Ya? Y la fuente apunta para abajo, entonces el más está para abajo y el menos para arriba. Esa fuente de voltaje tiene el valor de I por R y eso es 2.07 por 3.85. ¿Cuánto da esa multiplicación? 7,97. Ya 7,97. Tenemos 7,97. Listo. Aquí está la transformación, que son estos puntos que están aquí, y aquí viene la resistencia de 6, que no la he tocado, ¿no? Ya. El voltaje que me piden es más menos Bx. Ya. Entonces aquí, como la fuente está con el más para abajo, la corriente viene así. Así viene la corriente, ¿no? Ya, entonces nosotros necesitamos encontrar la corriente y para encontrar la corriente tenemos que hacer la serie de esto. O sea, llegamos hasta aquí sin tocarla. El último paso que viene la vamos a tocar y vamos a hacer esto. Menos más 7
97. Y vamos a unir las dos resistencias en una sola resistencia que se va a llamar, va a tener el valor de 8.7. ¿Ya? Y esa corriente, como le dije, es una corriente que viene así. Genero una pregunta. Acá usted para sacar el voltaje de aquí, cogió 3.85, pero 3.85 de acá, del voltaje de acá, y la resistencia que debe coger 2.7, digo, no sé si yo me estaré equivocando. Porque el 2.07 es de la corriente y la resistencia es 2.7, porque el 3.85 es el voltaje que da del de la otra. Ya. Estaba mirando mal. Aquí tenía que poner el 2.7, sino que como estaban estos dos números, estaban cerca, por eso vi mal. Sí, tienes razón. Este número que está aquí es el valor de la resistencia. Y puse el valor del voltaje aquí. Porque este dato del voltaje era del lado de acá, que ya lo había encontrado. Listo. 2.7 vale aquí esta resistencia. ¿Cuánto me queda esta fuente de voltaje? ¿No? Sí, sí vieron todos, ¿no? Es para sacar la fuente de voltaje, tengo que coger este corriente con esta resistencia, ¿no? 2.07 con 2.7. 2.07 con 2.7. ¿Cuánto vale eso? 5.58. 5.58. Ya. Bueno, llegamos con esta fuente de aquí. Estas dos resistencias están en serie. Saco la serie. Y ahora necesito sacar esta corriente que está aquí. Esta corriente que está así en ese sentido. ¿Cuánto vale? Vale 5.58 dividido para 8.7. ¿Cuánto da eso? 0.64. 0.64. Listo. Entonces la corriente que va así, o sea que aquí va para arriba, vale 0.64 amperios. Ya. Ahora, mire. Ya sé que la corriente que va por arriba vale 0.64 amperios, pero yo necesito una corriente que entre por el más y salga por el menos aquí. Yo necesito una corriente que venga así. Y si la corriente que va por arriba, en esta malla, vale 0.64, la corriente que viene en este sentido vale menos 0.64, ¿ya? Entonces mi voltaje Vx va a ser igual a 6, que es la resistencia, por la corriente que vale menos 0.64. ¿Cuánto le da eso? Menos 3.85. Ya, menos 3.85. Es lo mismo que le dio acá. ¿Ya? Listo, ahora quedó claro, ¿no? De cualquiera de las dos formas, usted llega, ¿no? Si quiere, puede hacerlo así, puede hacerlo acá, pero va a llegar a la misma solución. Si te ha entendido, escribo OK, caso contrario, active el micrófono y pregunte. Bueno, vamos a resolver este circuito y me están pidiendo el voltaje en la resistencia de 10 ohms. Para eso vamos a usar el teorema de superposición. ¿Ya? ¿Qué me dice el teorema de superposición? Me dice que vamos a usar una fuente a la vez. Y aquí tenemos dos fuentes, una fuente de voltaje y una fuente de corriente. ¿Ya? Entonces, este circuito lo vamos a separar en dos. En el un circuito vamos a trabajar con la fuente de voltaje y en el otro con la fuente de corriente. En el que vamos a trabajar con la fuente de voltaje, dibujamos la fuente de voltaje. Está 4. Está 2. Está 10. 5 ohms. Y aquí debería estar la fuente de corriente, ¿sí se da cuenta? Miren que se la dibujo despacito.
en líneas punteadas 2 amperios, ¿no? ¿Ya? Este circuito es el mismo que está acá arriba, solo que le he dibujado bien despacito la fuente de corriente. Y aquí cinco ohms, 10 ohms, 2 ohms, 4 ohms. Y aquí viene bien despacito dibujada la fuente de voltaje. Ya, esto vale 10, ¿no? Acá vale 10. Ya. Entonces, superposición quiere decir que voy a trabajar con una fuente a la vez. Si hubieran 3 fuentes, tendría que dibujar 3 circuitos. Ya, aquí hay dos circuitos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? En este circuito de aquí voy a eliminar la fuente de corriente. Si yo elimino la fuente de corriente, por eso le dibujo sombreadita, ¿no? Si yo le saco esta fuente de corriente, ¿qué quiere decir eliminar? Que por aquí pasen 0 amperios. En vez de que pasen 2 amperios, pasen 0 amperios. Y si pasa 0 amperios, o sea, si no está pasando corriente esto de aquí, es como que esto no está aquí. Como que esto lo he borrado completamente. ¿Ya? Listo. Y el circuito que me queda es este circuito aquí. Sencillito. Y en el otro caso, que tengo que trabajar con la fuente de corriente que vale 2 amperios, y tengo que quitar la fuente de voltaje, para decir que esto vale 0 voltios, para decir que esta fuente de voltaje vale 0 voltios, lo que tengo que hacer es unir el cable de aquí hasta acá. O sea, ignorarla, sacarla y unir el cable. ¿Ya? Es como lo que hacíamos con resistencias en serie en paralelo. ¿Se acuerda que cuando yo le decía en paralelo, por ejemplo, el paralelo de esta con esta, ¿qué dibujábamos? Dibujábamos solamente esta. Dibujábamos la primera. Y la segunda, ¿qué la hacíamos? La sacábamos. Si se da cuenta, la sacábamos. El resultado de las dos la poníamos aquí. La otra la sacábamos. Y este cable no hacía nada. Y se iba, ¿no? Entonces sacamos esta fuente de corriente. Y este cable no hace nada y se va. ¿Se acuerda? Y cuando estábamos haciendo en serie, las resistencias, este era 2 y este era 4. ¿Yo qué le decía? Pongo el resultado en una de las dos. Esta de aquí en 6. 2 más 4, 6. Y, la otra resistencia la sacábamos. ¿Y qué hacíamos con esto de aquí? Uníamos los puntos, ¿no? Y quedaba 6 en serie. Así mismo, ¿no? Entonces saca la fuente de voltaje, como acá no la saca, y une los dos puntos. Y cuando la fuente de corriente la saca, y ese cable que queda en el aire, lo borro. Entonces, ¿entendido cómo pasamos de aquí a acá? Si está entendido, escriba así. Caso contrario, pregunte. A ver, para que me entiendan un poquito mejor, vamos a hacer un repaso en nodo. Y vamos a ver qué es un nodo. Un nodo es un punto, es una zona donde todos tienen el mismo voltaje. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? En estas ramas, estas son ramas, ¿no? Las ramas le llaman. Todo esto es un nodo. Todo este punto tiene el mismo voltaje. Si tú le pones el multímetro, tú tienes un multímetro,
y tienes el cable, que si el cable negro lo conectas a la referencia, y el cable rojo lo conectas aquí, te da un valor de voltaje. Si tú lo conectas acá, te da el mismo voltaje. Si tú lo conectas acá, te da el mismo voltaje. ¿Por qué? El mismo voltaje. Por ejemplo, de aquí a acá que te marca, qué sé yo, 20 voltios, ¿no? De aquí a acá te marca 20 voltios, acá te marca 20 voltios y acá te marca 20 voltios. ¿Por qué? Porque todo esto es un mismo nodo, es un mismo punto. Toda esta parte que está aquí, encerrado aquí. Al igual que esto también es un mismo punto. ¿Ya? Si yo quito el multímetro, le quito o cojo otro multímetro ya. Conecto el cable de referencia. El cable rojo lo conecto acá. Vamos a suponer que me da 15 voltios. ¿Ya? Y si yo lo conecto acá, me sigue dando los mismos 15 voltios, porque todo esto es un mismo punto, es un mismo nodo. Y acá me sigue dando los mismos 15 voltios. ¿Ya? ¿Hasta ahí entendido? Si entendí, escriba así. Si no, active el micrófono y pregunte. Ya, ahora, ¿qué sucede? Vamos a suponer que tenemos ese circuito. Ya. Y tenemos el mismo circuito y yo cojo mi multímetro y en vez de medir el voltaje desde aquí hasta acá arriba, yo mido el voltaje desde este punto con cable negro hasta este punto. El multímetro lo que me va a decir es que como este voltaje, todo el voltaje en esta rama de aquí es el mismo, el voltaje entre este punto y este punto es cero. Ya, es el mismo voltaje. Están midiendo de lo mismo a lo mismo. A pesar que aquí hay 20 voltios, de aquí abajo hasta acá arriba, como aquí hay 20 y 20 es cero. ¿Por qué? El multímetro acaba de decir, en la pata más, en el medidor, en el cable rojo, tengo un valor de 20 voltios. Y en el cable negro tengo un valor de, en el cable del menos, que es el negro, tengo de 20 voltios. Y él hace, adentro hace un cálculo que es lo que está en el más menos lo que está en el menos, ¿no? Y va a decir 20 menos 20 es igual a 0. Por eso le manda 0 voltios, porque me está midiendo desde 20 hasta 20. Es 0. ¿Cuál es la distancia entre 20 a 20? 0. Porque todo esto vale 20, ¿no? Y te dirá lo mismo que si le mides el voltaje acá o si le mides el voltaje acá, porque siempre lo estás comparando con 20 mismo, 20 con 20. Como medir en el mismo punto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo algo, una fuente de voltaje y una fuente de resistencia, ya, que esto de aquí tiene su valor en voltaje. Aquí yo le voy a medir con un multímetro, aquí hasta acá. Esto tiene su valor de voltaje, yo no sé cuánto le da, qué sé yo, 30 voltios, ya. Pero si tú vienes y a esto que está conectado aquí, le conectas un cable de aquí hasta acá, eso se llama un cortocircuito. ¿Por qué? Porque el multímetro, ¿qué va a decir? Yo estoy midiendo el voltaje desde este punto a este punto, y estos puntos son el mismo punto. Es como lo que pasaba acá, miren. Estoy midiendo de aquí a acá, pero esto en realidad es el mismo punto. Como estoy midiendo el voltaje en el mismo punto, es cero. De aquí a acá es el mismo punto. De aquí a acá es el mismo punto. De aquí a acá es el mismo punto, cero. Entonces, como usted le ha puesto un cable aquí, el voltaje, a pesar que sin el cable aquí me daba 30 voltios, pero con el cable que usted le puso, estoy midiendo al mismo punto, por lo tanto ya no me va a marcar 30 voltios, sino que me va a marcar 0 voltios. ¿Está entendido eso? Si está entendido eso, escriba OK.
¿Ya? Ahora, cuando venimos acá, como yo tengo que eliminar una fuente, si voy a eliminar la fuente de voltaje, es como que la fuente de voltaje que está aquí, la de 10 voltios, la reemplazara con un cortocircuito, ¿no? Con un cable desde aquí hasta acá, que es lo que he hecho, ¿no? Un cable desde aquí hasta acá. Y ya no tengo la fuente de voltaje. ¿Ya? Y para eliminar una fuente de corriente, por ejemplo, si yo tengo una fuente de corriente, aquí tienes una fuente de corriente, resistencia, lo que sea, en el circuito. Para que no pase corriente en este circuito, ¿qué hay que hacer? Hay que coger, cortar aquí, cortar acá y quitarle un pedazo de cable, ¿no? Y si ya le quitas este pedazo de cable, si tú lo cortas, usted sabe que si en un circuito usted le corta un cable ya no pasa corriente. Entonces ya todo esto no está haciendo nada. ¿Ya? Entonces eso es lo que estamos haciendo acá. La fuente de corriente, para que no pase corriente, la estamos quitando y de una vez le quitamos todo este cable, ¿no? Conclusión. Aquí tenemos que trabajar con una a la vez. Si voy a trabajar con la fuente esta fuente de voltaje, dejo la de voltaje aquí y elimino la fuente de corriente. ¿Cómo elimino la fuente de corriente? Sacándola y quitando el cable que... Porque si la saco, la fuente de corriente, este cable no está haciendo nada. Fin. Y para quitar la fuente de voltaje, la saco y la uno con un cable. Eso es todo. Si está entendido, escribo OK.